Y como les había comentado en esta mañana, pues tenemos a Margarita Rotingo, candidata asambleísta nacional por el Movimiento de la Revolución Ciudadana, lista 5 aquí en nuestra cabina informativa, en la revista informativa de Hola Mundo, en la 91.5. Bienvenida, Margarita, qué gusto tenerle aquí. Muchísimas gracias, más bien a este medio de comunicación importante que nos han hecho esta invitación y gracias a quienes nos escuchan también por estos medios de comunicación para poder conocer al candidato y poder dialogar un poquito. Muchas gracias. Margarita Rotingo es dirigente nacional de la Mujer y la Familia de la Confederación de Nacionalidades Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, un movimiento bastante reconocido, en especial en los paros, ¿no? Y también pues en la agenda política que se ha mantenido durante varios años. Margarita, nosotros quisiéramos comenzar esta conversación con usted y un poco conocer cómo se tomó esta decisión de ser candidata por el movimiento de la Revolución Ciudadana, cómo llegó, cómo se motivó, cómo aceptó ser candidata. Ya, muchísimas gracias. Para quienes no me conozcan, me gustaría presentarme. Soy Margarita Arotingo, de aquí de la provincia de Imbabura, del cantón Cotacachi, de la comunidad Santa Bárbara. Soy hija de agricultores. Y también mi padre, que en paz descanse, José Francisco Arotingo, fue el fundador de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Un orca. Cotacachi, UNORCAG, la cual mi padre me ha inculcado también cómo hay que seguir trabajando en las organizaciones, la organización social que es muy importante para nosotros, que como salimos desde las comunidades rurales, sabemos el cómo hacer el trabajo comunitario a través de las mingas, a través de la convivencia comunitaria, que es muy importante la reciprocidad, la solidaridad en ese sentido. También en el año 1998 fui dirigente de la Mujer y Familia de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, UNORCAG. Posteriormente igual estaba en la FICAPI, la Federación Indígena Provincial de Imbabura, y actualmente como dirigente nacional de la Mujer y la Familia de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOCIN, una organización que tiene trayectoria de 54 años, la misma que siempre sus principios y sus valores que tienen por la lucha social, la resistencia contra los opresores, y eso se ha venido trabajando, en este caso, el fortalecimiento para las mujeres, para la incidencia de la mujer en el Estado, porque es muy importante que las mujeres asumamos los roles también que nos pongan, porque tenemos las mismas capacidades, la misma preparación y podemos hacer algo por la patria, es necesario eso. En ese sentido, nuestra estructura de la FENOCIN tenemos dentro de las 24 provincias del país, la estructura que es comunitaria, cantonal, provincial y la nacional que somos nosotros. A pedido por las organizaciones de base, he aceptado ser candidata para la Asamblea Nacional con la Revolución Ciudadana. Igual por el impulso de las mujeres, quienes también me han encomendado el mismo hecho de conocerme, de ver cómo hemos estado trabajando en los proyectos de fortalecimiento organizativo para la incidencia de la mujer. Igualmente, dentro de mi trayectoria académica, soy abogada de profesión, abogada de los tribunales de la República. Tengo una especialidad en economía popular y solidaria. Tengo la maestría en economía y finanzas populares y solidarias. Y dentro de el ámbito público, fui directora distrital de educación intercultural bilingüe en el cantón Cotacachi. También fui directora de Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas de Ibarra. Igualmente gestora de la Casa Legislativa de Imbabura. Fui vicepresidenta de la Junta Provincial Electoral de Imbabura, subsecretaria de Educación Intercultural Bilingüe, y bueno, he tenido trayectoria tanto en la organización social, en la organización ¿Qué ha aprendido, Margarita, de esta política. trayectoria, de esta experiencia que nos comenta? Esta experiencia es muy bonito porque tú no dejas de trabajar
por el sector que más necesita cada vez que visitas los territorios, porque mi recorrido es desde mucho antes de ser Es muy candidata, jovencita. desde muy joven, más que todo por lo que mi padre también me andaba a llevar desde la escuela, que yo anote, porque como mis padres eran analfabetos, no tenían en ese tiempo la educación, porque era difícil que un indígena llegue a un centro educativo. El mismo hecho de tener la trencita era como perseguido por Claro, la policía, perseguido por todos. Igualmente, al ser madre soltera, también era hace 28 años, hablemos, era prohibido que una mujer que sea madre soltera pueda estudiar. Eso me pasó a mí en carne propia. Yo por situaciones de la vida, la violencia, el machismo que existe, yo fui madre soltera a mis 17 años, tengo mis 2 hijos y era prohibido que yo estudie, pero sin embargo se logró ese reto también de poder estudiar, de poder avanzar, porque hay que poner valentía, hay que poner mucha, también aquí, mucho criterio, mucha... eh, valentía sería la palabra correcta, porque al momento de no permitir, tú tienes que dar otro paso, otro escalón con más fuerzas, con más rebeldía. Entonces, eso también me ha permitido que siempre trabaje de cerca con la ciudadanía, tanto en la organización social, con las mujeres, con los campesinos, con los agricultores, con los emprendedores. Este recorrido ya lo vengo haciendo. Usted se acordará, estuvimos también en el paro de hace Sí, de junio. poquito, de junio, que 18 días de paro, cuando tuvimos igual cuánta muerte de nuestros hermanos compatriotas por defender los derechos, por defender la resistencia contra estos opresores. Entonces, eso también te ha dejado Margarita mucha también, lección. Margarita, por ejemplo, se habla mucho de que el movimiento de la Revolución Ciudadana y en especial el expresidente Rafael Correa ha perseguido al movimiento indígena. ¿Cuál es su lectura? Porque yo estoy viendo que prácticamente en las papeletas están varios personajes del movimiento indígena, de la FENOCIN, la FEINE, la FEI, siempre han sido parte del movimiento. Sin embargo, se está impulsando este relato que se ha mantenido pues durante algunos años. ¿Cuál es su Sí, lectura? es importante que reconozcamos el pueblo indígena, porque en el gobierno de la Revolución Ciudadana es la primera vez, porque yo ya soy viejita, ya tengo trayectoria en esto, y es necesario que gobiernos de turno de hace 20, 30 años nunca dio atención al sector vulnerable. Pero en el gobierno de la Revolución Ciudadana de Machi Rafael Correa, tuvimos el sector más vulnerable. Atención, hablemos de la unidad educativa del Milenio, usted que es imbabureña. Aquí en Imbabura, Imantag, en el cantón Cotacachi, parroquia Ochabamba. de Imantag, era una parroquia mal vista, una parroquia de pandilleros, una parroquia que ni los taxis llegaban. Ujú. Pero tuvimos la unidad educativa del Milenio, que empezamos con 300 estudiantes y con el transcurso del tiempo, dentro de los 10 años, pudimos llegar a 1.100 estudiantes. Y cambió la parroquia. La niñez empezó a estudiar, la niñez empezó a salir, ya la juventud igualmente, ya las universidades consiguieron ¿Qué becas. cambios hubo con esta institución educativa ahí en Imantag? Cambios, cambio social, porque también los padres de familia, las madres de familia y la ciudadanía en sí sintieron ese cambio, que la juventud se dedicaba a la educación, ya no se dedicaba, ya no era atracción por pequeños estos grupos delincuenciales que ahí lo buscaban, era presa fácil la juventud para que ellos sean parte de esa banda, porque sin salud, sin educación, eran ellos presa fácil. Y al momento de que tuvimos con la Revolución Ciudadana, ahora a la parroquia de Imantac podemos llegar con Con tranquilidad, confianza. los taxistas conocen y aparte los niños
que eran niños cuando empezó la unidad educativa del milenio, ahora ya son jóvenes. Existen jóvenes profesionales de nuestras nacionalidades que igualmente están sirviendo a la propia parroquia, sirviendo a la propia provincia. Y eso es digno de felicitar en la Revolución Ciudadana. En la Revolución Ciudadana se tomó en consideración lo que es salud en los hospitales, los profesionales del territorio, ¿sí? Profesionales especialistas. Cuando llegaba de los sectores rurales, había medicina, había profesionales, las operaciones de cirugía sin costo. Y ahora vamos a ver, no hay ni un paracetamol. Por odio a un gobierno, odio a Rafael Correa, este proyecto sembrado lo quitaron el presupuesto, nos quitaron la vida. Entonces eso es necesario también que el pueblo ecuatoriano conozca y de toda la trayectoria que hemos vivido, con qué gobierno hemos estado mejor. Hablemos de seguridad. De seguridad era el segundo país de Latinoamérica, el más seguro del país. Y ahora vemos que al salir a las calles pensamos, ¿volveremos vivos o qué? Porque la inseguridad está insertado dentro del sistema. Acordémonos qué pasó con la muerte de María Belén, que en paz descanse. Dentro de la institución, la escuela de preparación de los policías, pasó todo esto. Entonces, ¿qué respuesta nos da el país? Y eso le estamos tomando como naturalizando como que eso es normal. Eso está muy mal. Y por eso nosotros tenemos que decir, basta de estos gobiernos, basta del gobierno traidor de Lenín Moreno que nos dejó con este odio y Guillermo Lasso que siguió lo mismo administrando para los banqueros y no pudo ni siquiera terminar los 4 años de su gobierno. Y por eso nos tienen apuros con la muerte cruzada a terminar el periodo corto que le correspondía terminar. Pero como no dio oído al sector necesitado, al movimiento indígena, a las demandas propuestas, y nosotros como movimientos indígenas hemos ido con propuestas claras para que facilito el Ejecutivo lo realice, pero sin embargo, ni dando una propuesta clara no pudieron realizar nada. ¿El por qué? Porque ellos siempre van a pensar en los banqueros. También condonar el tema de los impuestos al sector banquero empresarial. ¿Y qué han hecho por el sector rural? Nada, de ninguna manera, nada. Y nosotros tenemos de esos acuerdos firmados de papeles, más la pasadera de tiempo y la burla que nos tuvo el movimiento indígena, Guillermo Lasso, y no se logró. Pero quienes estaban unidos, sí, los asambleístas de la Revolución Ciudadana juntos estuvieron incluso para seguir el juicio político y por eso es digno de felicitar los asambleístas de la Revolución Ciudadana que ellos firmemente defendieron al pueblo ecuatoriano. Ellos dijeron, vamos a seguir apoyando a ustedes y si tenemos que votar para que este gobierno vaya y ya deje, igual ellos estuvieron. Y he aceptado, como usted me ha preguntado, ¿por qué acepté a la Revolución Ciudadana? Por estas cosas, por las bondades, salud, educación, ¿Cómo han bienestar. beneficiado? ¿Cómo Entonces, cree que este el sentido, gobierno, Margarita, cómo cree que el gobierno de la Revolución Ciudadana a los 10 años ha beneficiado al movimiento, a los pueblos y las nacionalidades? ¿Cuáles serían como los logros que se hizo en el marco de la Revolución Ciudadana en el gobierno de Rafael Correa? logros importantes, como es la educación, unidades del milenio. Aquí en Imbabura tenemos Yachay, igual Yachay a nivel internacional reconocido, estudiantes que están en matemática, en química, biología, en materias que de pronto para común y corriente no lo toman en consideración, pero ha sido uno de los proyectos emblemáticos donde está dando cambio a la ciudadanía, porque la educación nos hará libres. En el movimiento indígena fue la única organización política, movimiento de la Revolución Ciudadana, que nos dio dignidad al sector rural, al sector indígena, al sector campesino. Yo mismo fui parte de la función pública. Yo a Rafael Correa jamás en mi vida había conocido mientras yo era dentro del movimiento social, dirigente social, pero sin embargo, él tomó en consideración por la hoja de vida, por la preparación académica, bueno, ustedes van a trabajar en esto y nos ha tomado en consideración. Y eso para nosotros, los indígenas, es un orgullo que la lengua quichua
que ya se estaba perdiendo, también se dio a flote. Eso es importante. Es un país intercultural, un país donde tiene que recuperar las culturas, la lengua de las 14 nacionalidades que tenemos, el país rico en cultura, pero las personas comunes y corrientes no lo conocen. Y eso es importante, motivar desde el sector ejecutivo, desde donde estemos Desde la poder. Asamblea Nacional. Así es, exactamente. ¿Cómo llevar las demandas, Margarita? Las demandas de las demandas históricas de los movimientos sociales, del movimiento indígena. Hay ustedes, yo he visto en muchas marchas que están participando y que llevan los mandatos sobre la soberanía alimentaria, el tema de tierras, el tema también de mitigar, el tema de detener la violencia de género, cómo llevar estas demandas históricas del movimiento social a la Asamblea, usted como representante. Eso es importante. Hay que saber que los asambleístas son los fiscalizadores y los legisladores. Existen muchas leyes aprobadas, leyes que han quedado en letra muerta, y eso nos toca revisar. Si es que hay que hacer una reforma urgente, nos toca hacer la reforma integral urgente y dar esa pauta y la viabilidad para que el Ejecutivo lo realice. Porque existen leyes, pero al no tener voluntad política, el Ejecutivo lo dejan ahí. Hablemos de la ley de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Existe la ley, pero al Ejecutivo No se le ha aplica. dado la gana y no ha aplicado. Más bien han cambiado de nombres, por ejemplo, de la Secretaría de Derechos Humanos, ahora sé que se llama el Ministerio de la Mujer, pero ¿qué asignación presupuestaria lo han hecho? No han hecho nada. Existe un sistema de protección integral donde están para la niñez, la adolescencia, la mujer, la familia, pero en letra muerta. Y eso tiene que realizar a través del Ejecutivo, a través de la desconcentración, de los gobiernos desconcentrados. Y eso nosotros vamos a fiscalizar, que se dé el cumplimiento. Y con Luisa González lo vamos a lograr, porque ella está comprometida. Igualmente, las demandas del movimiento indígena lo hemos pasado, está dentro del plan de gobierno, y Luisa González ha empezado ya a mirar también con buenos ojos. Ella ya habla de enviar, apenas nos posicionemos, la ley urgente económica Del alivio de deudas. de la ley alivio financiero, de la condonación de la deuda, que existe ya una ley post pandemia dentro de la Asamblea, ya existe esa ley, simplemente que al gobierno de Guillermo Lazo no le dio la gana de cumplir, y con Luisa González lo vamos a cumplir. También nosotros quisiéramos comentar acerca de algunas opiniones que nos hicieron llegar el día de ayer, porque ya sabían que usted va a estar aquí, y decían cómo el movimiento indígena llega al legislativo, llegan varios representantes y sucumben al poder y empezaron pues varios dirigentes también que llegaron, que respondían a todas estas demandas históricas, llegaron al poder, fueron asambleístas y sucumbieron y pues terminaron apoyando al gobierno de turno. ¿Cómo no sucumbir a estos intereses personales, Margarita? Por eso es importante que nosotros al elegir elijamos a personas que sí han trabajado, que ya tienen historia, que no hay que olvidarnos, hay que tener memoria. Y por eso nosotros también no vamos como Margarita Rotingo solas. Siempre vamos a estar con nuestras bases quienes nos eligieron, y nosotros vamos a exigir el cumplimiento. Y el gobierno igualmente está consciente, Luisa González está consciente de quién tiene que trabajar y a quiénes vamos a dar respuesta. Y por eso estamos tres movimientos importantes aquí, la FEI, la la FEINE y la FENOCIN, FENOCIN. movimientos de lucha social que hemos estado históricamente años tras años, y para poder ganar estos derechos a las espaldas de estas organizaciones, cuántas muertes, cuántos sacrificados, cuántos existen. Yo voy a hablar algo muy consciente desde mi base, que soy la UNORCAG. La UNORCAG es fundada por personajes de la comunidad de donde yo vengo. Entre ellos estaba mi padre, quien murió arrasado por la policía, Rafael Peruachi, un líder indígena. Y por eso hay historia. Y siempre por la lucha social, por los derechos colectivos, por los derechos que nos tomen en consideración. Y estas organizaciones no
no es fácil de construir. Tenemos que tener un proceso histórico y seguir en la lucha. Y nosotros no nos vamos a arremeter por intereses personales a entregarnos al gobierno. En eso sí, nosotros vamos a estar siempre por nuestras organizaciones sociales, que esa es la esencia y por ello hemos aceptado ser parte. Caso contrario, es preferible seguir en lo que tienes que seguir haciendo. ¿Cuáles son las propuestas emergentes de Margarita en caso de llegar a la asamblea? Las propuestas urgentes que se toca revisar, el tema de condonación, que Luisa lo ha dicho, el tema de la ley de agua, el tema de ley de tierras y para el resto de la consulta previa, libre e informada, que para el sector rural, para el sector campesino, eso es prioridad. Y sabemos que tenemos corto tiempo, pero no por eso vamos a quedarnos cruzados de brazos. Hay que presentar y que eso se quede en el proceso. Y nosotros sabemos muy claramente, en ley de agua, antes por lo menos teníamos el Senagua. Ahora hasta esa institucional nos quitaron. Imagínense, no nos quieren brindar atención al sector, nos quieren más bien opacar, tapar estos banqueros de la derecha. Y por eso, estimados ciudadanos, seamos conscientes y veamos a quién. Aquí no vaya a decir, vengan el voto ideológico, hasta... a veces da vergüenza ajena cuando los pachacútics, perdonen la expresión, del movimiento pachacútic, igualmente se dieron entreguismo a la derecha, a los banqueros, y eso sí da una pena. Y eso es por no venir de una estructura orgánicamente. Van personalmente porque les propusieron y ya, y nosotros no queremos ser así. Usted promoverá un proceso de fiscalización. Se ha visto en este gobierno varios actos de corrupción. Ustedes van a abrir. Nosotros vamos a abrir, casos. Vamos a seguir fiscalizando. Y tienen que dar respuesta a los que tienen que dar respuesta, porque hay que limpiar. La corrupción está en el sistema. Las muertes, los asesinatos, la violencia, los femicidios, está dentro del sistema. El machismo está dentro del sistema. ¿O usted ha visto alguna autoridad que esté ahí en favor de los ciudadanos de a pie? Jamás. Entonces, esas cosas tenemos que empezar a hacer, a limpiar, fiscalizar. Ese es el trabajo importante de los asambleístas. Agradecemos la presencia de Margarita Arotingo, qué gusto tenerla aquí. Está haciendo una gira en los medios, pues, y nos hace esta visita para que nuestra audiencia, nuestros queridos radioescuchas que siempre están permanentemente, pues, atentos a las entrevistas y a los análisis aquí en la revista Hola Mundo, hemos tenido la presencia de Margarita Arotingo. ¿Algo que usted tenga que adherir? Sí, muchísimas gracias por tener esa paciencia de escucharme y todo. A la provincia de Imbabura, provincia de los Lagos, una provincia muy intercultural, una provincia donde estamos indígenas, campesinos, de todo. Y qué orgullo también sentir ser parte de la Asamblea Nacional y ser imbabureña. Tenemos que trabajar mucho por nuestra Imbabura, que también nos ha dejado abandonado estos gobiernos de turno que no... por el Yachay vamos a pelear muchísimo porque ahí está el futuro, el presente, el futuro de nuestros jóvenes. Y por ello no nos equivoquemos, que este 20 de agosto vayamos a un voto consciente por quienes ya trabajó a resurgir la patria, a recuperar nuestra patria. Todo todito por la lista 5. Luisa González, la presidenta, Andrés Arauz, vicepresidente, y el equipo de asambleístas nacionales, todo todito por la lista 5. Asambleístas provinciales, todo todito 5. Gracias por escuchar con toda la ciudadanía. Muchas gracias.